punto necesita planeación, organización, dirección y control, y se está implementando cada uno de ellos constantemente. Así como se retroalimenta en general, también en particular. Bueno, la clase pasada analizamos los elementos. Vimos que elementos son partes de un todo, y para que exista el todo, debe de estar bien analizado sus partes. Se dice el axioma que para conocer el todo hay que conocer las partes, pero para conocer las partes hay que conocer el todo. Pues analizamos la clase pasada cada una de ellas, los metas, planes, programas, proyectos, presupuestos, políticas, estrategias y tácticas. ¿Sí? Hicimos comentarios de cada uno de ellos, lo hablamos. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que es la organización. Voy a plantear tres de los elementos. Algunos autores manejan más, la mayoría se quedan con estos tres. La organización tiene mucho que ver con el llamado organigrama. Los elementos de la organización es el tramo de control, la unidad de mando, la división de funciones. La división de funciones es la esencia misma de la administración científica. Para que los objetivos se cumplan, hay que asignarle un rol a cada persona. Hay que separar las actividades para que sea fácil manejarlas. Al separar las divisiones, al dividir las funciones, las actividades, es muy fácil poder trabajar cada una de ellas con la responsabilidad inherente. ¿Qué es el tramo de control? El tramo de control es el nivel inmediato inferior que vemos en un organigrama. A ver, vamos a recordar un organigrama. El que está acá arriba, ¿cómo se llamaría? ¿Quién me lo recuerda? Órgano supremo. ¿Cómo se llama el órgano supremo? La asamblea de accionistas. Después de la asamblea de accionistas está el consejo de administración. Después del consejo de administración estaría el director general. El director general siguen los directores de área. El director de administración, mal llamado, te les explico por qué. El director de recursos humanos, mal llamado, te les digo por qué. El director de mercadotecnia, el director de finanzas, el director de logística, ¿sí? En muchas empresas se maneja director de administración. La dirección de administración en sí como tal no debe de existir, porque la administración está en todo, no nada más en uno solo. En todo caso, sería el de la cabeza, pero la administración lo involucra todo. Hasta menos abajo hay administración, no hay un solo director que se encargue de la administración, todos se encargan de la administración. El de recursos humanos, les dije, ya no existe recurso humano, es factor humano o administración de personal, pero no recurso humano, es el director de personal o de administración de personal. ¿Hay alguien aquí de recursos humanos? ¿Sí? Dime si estoy mintiendo. Si estoy mintiendo. No, sí, está bien. Ya, es factor, es el factor, porque es un factor, es una parte esencial. Sin los seres humanos, nada de esto existiría. No somos herramienta de nadie. Al contrario, nosotros manejamos las herramientas. Todos los demás recursos que los vamos a ver en la siguiente sesión son para que los utilicemos nosotros. Bueno, el tramo de control, les digo, es el nivel inmediato inferior. ¿Cuál es el tramo de control del director general? El director de finanzas, el director de mercadotecnia, el director de producción y planta, el director de compras, el director... ¿Sí? ¿Cuál es el tramo de control del director de finanzas? El tramo de control del director de finanzas es Contraloría y Tesorería, el nivel inmediato inferior. ¿Cuál es el tramo de control del Contralor? Contabilidad, presupuestos, impuestos. ¿Sí queda claro esta idea? ¿Cuál es el tramo de control? El nivel inmediato inferior. ¿Cuál es el tramo de control de mercadotecnia? Pues investigación de mercado, desarrollo de productos, comercialización, publicidad, promoción, puntos de venta, vendedores. Los que quedan abajo. Ese es lo que se considera tramo de control. Y la unidad de mando es muy fácil de entender. Cada tramo de control debe tener un solo jefe, la unidad de mando. Cada tramo de control debe tener un solo jefe. Esto lo vamos a reforzar cuando lleguemos a la dirección, a ver los principios de la dirección. ¿Sí? La organización en sí
pues es obvio que es muy importante. Profe, Todo ¿qué lo dijo está que era organizado, la división de funciones? la separación de tareas. También es fácil de ir captando, ¿no? La administración, logro de objetivos. Yo voy a crear una empresa, yo solito, yo empiezo. Cuando empieza a crecer mi empresa, voy a necesitar que alguien me ayude. Y le voy a decir, tú te vas a encargar de esto. Mi empresa sigue creciendo, tengo que contratar a alguien más. Tú te vas a encargar de esto otro. Yo ya no lo puedo hacer solito, lo haces tú. Y sigue creciendo, y contrata más gente, y cada uno le tiene una función, y sigue creciendo, sigue creciendo. La finalidad es el crecimiento, el desarrollo, la evolución. Lo platicamos en la clase pasada, no nada más para nosotros, como seres humanos, también para las empresas, tienen que crecer, desarrollarse. ¿Queda? Bueno, eso en cuanto a organización. No hay mucho que hablar, a menos que ustedes quieran darme algún ejemplo. La organización es muy clara, es dividir funciones. Y cada una de esas funciones debe saber claramente qué es lo que va a hacer, manejar sus tareas, sus responsabilidades y reportarlas a un superior. Y ese superior lo va a reportar a otro. Por eso los organigramas están marcados por niveles, no nada más niveles jerárquicos, pero también niveles de responsabilidad. De esto hay mucho y me gustaría que efectivamente entraran a una investigación, leían un poquito sobre organización. Ahí en mi blog tengo mucho sobre este tema para que lo complementen, lo desarrollen. Paso a la dirección. A ver, anoten ahí los elementos que vamos a empezar a trabajar. En dirección voy a trabajar elementos y principios. Los elementos, anótenlos ahí. El estilo de mando, la comunicación, la motivación, la toma de decisiones, la delegación y la supervisión. Les voy a hablar un poquito sobre el estilo de mando. Necesito que ustedes vayan y me investiguen con calma qué significa el grid gerencial. El grid gerencial es una teoría donde habla de los estilos de mando. Los estilos de mando tienen dos enfoques. Uno que va dirigido al cumplimiento de la tarea, es decir, objetivos, y otro que va enfocado hacia los trabajadores. Y va manejado del 1 al 9. Cuando el estilo de mando va enfocado al cumplimiento de la tarea, se dice que el que está aquí, el 9.1, es un líder autócrata, dictatorial. El que está en este extremo, que va interesado por el cumplimiento de los trabajadores, se le dice que es un líder paternalista. El que está a la mitad, en un 5.5, se dice que es un líder demócrata. El que está acá arriba, en un 9.9, se dice que es un líder de excelencia. Y el que está aquí en el 1.1, se decía que es un líder de dejar hacer, dejar pasar. El laissez-faire, laissez-faire, que esta vez se maneja como un líder empobrecido. Por lo menos, en la teoría del grid gerencial, esto fue manejado por los autores, Blake y Moulton. Cuando ustedes lo chequen en internet, grid gerencial, también lo van a encontrar como malla gerencial o red gerencial. Y fue formulado, esta teoría, postulado por Blake y Moulton. Recuerden, son dos enfoques, en donde hay 5 estilos de mando. Además de esto, salió uno aparte que se conoce como el liderazgo situacional. Ese también lo voy a comentar, pero por separado de esto. Bueno, ¿cuál creen que sea el estilo de mando más adecuado para empresas mexicanas?
Creo que todos van a estar de acuerdo conmigo en que es el autoritario, ¿verdad? Tristemente, los trabajadores hacemos las cosas cuando tenemos una supervisión muy directa y muy fuerte. Si no tenemos esa supervisión, no hacemos nada. Llega el trabajador y si no hay ningún jefe que lo esté checando, vigilando, supervisando, el trabajador no hace nada. Puede estar leyendo el periódico, una revista, jugando. Pero si llega el supervisor, inmediatamente se ponen a trabajar. Anoten por ahí también ustedes para que complementaran esta investigación y esto que estoy manejando. Vean la teoría XY de Douglas MacGregor. XY de Douglas MacGregor. MC Gregor. Douglas MacGregor. Esta teoría es muy interesante porque habla de dos formas, dos estilos de los trabajadores. Los X, según esta teoría, son trabajadores flojos, no les gusta trabajar, y los de la Y es al contrario, ven el trabajo como algo creativo, algo que los va a ayudar a su crecimiento. Lean los postulados de esta teoría XY de Douglas MacGregor. Va a complementar lo de el diferencial de Ulrich Maurer. El líder paternalista, el que está en el otro extremo, también es un líder agradable, ¿no? Por lo regular, los trabajadores que tienen un líder paternalista trabajan a gusto. Les gusta tener un jefe agradable, ¿no? Un jefe amigo. Es agradable llegar a un lugar de trabajo donde pues, todo se ve como familia, ¿no? Y ahí el papá cuidándonos a todos. Pero tristemente, ese dicho de que nos dan la mano, tomamos, es cierto. No importa, es un jefe a todos, ¿verdad? No, nunca le va a tocar. Total, hoy no voy a trabajar. No me dice nada, nunca me va a regañar. Podría ser también un jefe negativo, un jefe malo, un jefe que no va a funcionar. Tal vez el que podría funcionar sería un demócrata, ¿no? Un 5-5, en el que involucra a todos para que la toma de decisiones sea a saber de todos los involucrados. Podría ser, ¿no? Pero si les hago la pregunta así máxima, ¿cuál creen que realmente sea el mejor de todos? Sé que le van a decir, pues el 9-9, por cuestiones lógicas, ¿no? El más interesado en el cumplimiento de objetivos y el más interesado en que los trabajadores también cumplan sus objetivos. El 9-9. Y si le pregunto, ¿cuál sería el peor de todos? Pues el 1-1, ¿no? Es menos interesado en la tarea, en el trabajador. Cuando yo estuve estudiando esta teoría, dije, no me suena que dentro de un cuadrante se esté manejando un líder que no funcione. Si no funciona, ¿para qué lo colocan? ¿Para qué lo ponen ahí? No es lógico. ¿Sí investigué? ¿Sí me explicó? Entonces empecé a investigar y llegué a la actualización. Efectivamente, cuando nace el diferencial de Ulrich Maurer, efectivamente lo ponían como el líder del club campestre, el líder empobrecido, y al paso del tiempo se ha estado determinando que no es tan malo tener un jefe así. Es más, para irme rápido en esto, no tener mucho detalle, les voy a decir, el mejor líder de todos es el 1.1. Y Laura me va a decir por qué. Hay un principio en la administración del personal que es la base de todo el manejo del personal. Colocar a la persona idónea en el puesto adecuado. Si este principio se cumple, cada persona sabe lo que tiene que hacer. No tiene que tener el supervisor encima diciéndole qué es lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Si yo lo contraté, es porque cumple todos los requisitos del perfil del puesto. Y si lo cumple, va a hacer un buen trabajo. Yo no tengo que estar encima de él, él solito lo va a hacer. Por eso, en la actualidad, ya después de muchos análisis, no nada más míos, yo lo mencioné en una persona, pero yo lo leí y determinamos que en realidad el jefe, el líder que maneja el famoso dejar hacer, dejar pasar, no es porque sea un líder malo, un líder que no le interesa la empresa, es ilógico, ¿no? Es un líder que se va a dedicar a otras cosas más importantes en su función directiva. ¿Cuál cree que sea la función más importante de un director? ¿Estar vigilando a su personal? Eso no. ¿Para qué se le contrata?
¿Por qué la empresa quiere un director exitoso? ¿Y por qué le van a pagar muchísimo dinero? ¿Por qué les pagan mucho dinero a los directores? ¿Cuál es la función más importante? ¿Entrega resultados? ¿A través de qué? Resultados positivos, resultados buenos. ¿Por qué no estuvo bueno? ¿Qué hizo? Es el logro de objetivo. Organizar y administrar a su equipo de trabajo. A través de una buena toma de decisiones. La función más importante de un directivo es la toma de decisiones. Y si vas a estar preocupado en qué estás haciendo tú, hazlo bien. Mira, vamos a corregir esto que hiciste mal. Va a descuidar la función más importante, que es la de tomar decisiones para un logro eficaz de objetivos. Lean sobre esto, sobre todo la parte más actual. Te das cuenta que el 1-1, que se considera un líder pobre, al contrario, es el líder más importante. Todos los grandes directivos, todos los grandes líderes del mundo son líderes porque se han rodeado de la gente adecuada, de la gente que debe de estar con ellos. Vean la biografía de los grandes hombres. Por ejemplo, a Walt Disney le preguntaban cuál era su éxito, y siempre lo dijo: está rodeado de la gente adecuada. Él la presumía, así lo presumía. Yo ni siquiera sé dibujar. No es cierto, sí dibujaba muy bien, pero él siempre lo entrevistaba y decía: yo ni siquiera sé dibujar. Mi gente es la que hace todo. Lean biografías y van a ver que todo el éxito de cada uno de ellos es precisamente por la gente que les rodea. Diferencial. ¿Por qué el 9-9 ahora ya cambió su enfoque? Ya no se considera el mejor. 9-9 no. Antes los directivos se peleaban por tener un jefe así, un 9-9, el máximo en todo. Ahora ya no, ya dejó de ser tan importante. ¿Por qué creen que el llamado líder de excelencia, el 9-9, ya no es tan significativo, tan importante? Los empresarios ya no lo ocupan tanto. Bien, se supone que es un líder importante, es un director que está todo el tiempo en la empresa, está vigilando la planta, las ventas, todo el personal. Ahí se la pasa, llega desde las 5 de la mañana y se va a las 12, 1, 2 de la mañana, o se queda toda la noche trabajando, viendo cómo están. Que todo esté funcionando perfectamente bien. Hay muchos jefes así, se los viven ahí. Ahí tienen incluso guardarropa, su baño. Se bañan, se visten. Rara vez van a su casa. Ya saben que después ya puso la fotografía del señor para que sus hijos lo conozcan. Pero es cierto, hay mucha gente que vive para trabajar. La pasan ahí, todo el tiempo están trabajando ahí. Podríamos decir: qué bueno, ¿no? Qué bueno para la empresa, qué bueno para él también, porque pues, está al tanto de todo, está haciendo un buen trabajo, está llevando al cumplimiento de objetivos. Pero sí, pero yo creo que es gente perfeccionista, no quiere, o sea, ve que cualquier insignificancia para ellos es error, no te puedes equivocar. Y siempre juzgan a los empleados por algo que pues somos humanos. inclusive hasta se pueden hacerlo ellos, ¿no? Te equivocaste, mira, estás así, ¿no? Exactamente. Porque buscan la perfección, no quieren el error, quieren llegar al resultado bien. Y lo digo, yo tengo un hermano con esa idea mayor, tiene 57 años, hasta la fecha es perfeccionista y estás loco. Ese tipo de personas siempre están estresadas, siempre están estresadas, nerviosas, inquietas. El estrés ya saben que lleva a enfermedades. Este tipo de personas siempre van enfermas del estómago, de la cabeza, corazón, y tarde o temprano caen al hospital. Es tan fuerte la presión en la que viven que van al hospital. Y luego otra vez. Llega un momento que se la pasan más tiempo enfermo que trabajando. Pero sí es lo mismo, o sea, es una obsesión la perfección para ellos, que se obstinan en no, esto no es así, debe ser así. Oye, pero no, pero debe ser así, o sea está, no sé, yo lo veo como una enfermedad. El estrés ya se ha manejado así, se ha estudiado, se ha determinado que efectivamente es una enfermedad que trae otras enfermedades, úlceras, gastritis, corazón, dolores de cabeza. Los enferman, los inhabilitan para que puedan seguir trabajando al mismo ritmo. Y aún así lo siguen haciendo. Y hasta que llegue un momento
que caen, ya no pueden más, y hay que sustituirlo por otro, ¿verdad? Otro, y también va a llegar el otro, y va a ser bien activo, y también se va a volver a enfermar, y luego va a hacer a otro, y a otro, y a otro. Donde trabajo hay ese tipo de... Tengo cuatro jefes. Y está el autoritario, en el cual él quiere ser la figura principal, aunque la toma de decisiones está traído algunos problemas. No acepta ideas y lo que él hace está bien. Y no reconoce a un los demás jefes, director académico y colaboradores. Le hacen ver su error. Eso Ya es muy después común. se da cuenta por él mismo, pero siempre Por lo es la tanto, figura principal y no lo recansan y no lo saben. estos jefes no funcionan. No funciona el autoritario. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta trabajar con miedo. No funciona el paternalista porque los trabajadores abusamos de ellos. No nos gusta el demócrata porque están involucrando a toda la gente, a veces hay problemas de opiniones, de puntos de vista, la toma de decisiones se dificulta. Aunque se debe tomar a todo, realmente una es la que toma la decisión. Se escuchan a todos, pero uno la toma. En el demócrata no, en el demócrata es eso de yo voy a lavar las manos, lo que ustedes decidan está bien, jamás. No puede ser así. Por eso es una cabeza, la tiene que cuidar. El secretario ya vimos, es una persona que tarde o temprano va a caer, se va a enfermar. Así que el que más está funcionando es este. Pero siempre y cuando se cumpla este axioma de colocar a la persona idónea en el puesto adecuado. Si esto se logra, este es el mejor jefe. Lean, investiguen sobre el líder gerencial para que lo tengan bien claro. Hay otro líder que se conoce como el líder situacional. El líder situacional es el líder que se va a estar moviendo en todo este cuadrante, ¿verdad? Cuando hay necesidad de ser estricto, va a ser estricto. Cuando hay necesidad de ser amigo, paternalista, lo va a hacer. Es decir, se va a estar moviendo. Este líder tampoco funciona. ¿Por qué creen que no funciona? ¿Por qué creen que no funciona? Cuando se supone, pues, si va a estar de acuerdo a una situación difícil, se va a comportar de tal manera, si va a ser... A ver, ¿por qué no funciona? ¿Por qué creen que el líder situacional tampoco funciona? ¿Y llegan a tomar la medida? Porque no está como, bueno, a lo mejor no es consciente de las situaciones. No, sí, él está consciente de la situación. El jefe sí está consciente, por ahí va. El jefe sí está consciente de por qué tiene que ser fuerte o por qué tiene que ser. Es que su actuación depende de la situación nada más. Sale avante circunstancialmente. No es como corregir un error o felicitar un triunfo nada más. No tiene Pero Antonio, al final de cuentas funciona, ¿no? Porque es una situación difícil, se comporta, porque es una situación difícil, se va a comportar y lo va a manejar. Se va a estar moviendo en situaciones. Sí. El jefe lo sabe. El que no lo sabe es el trabajador. Ahora, ¿cómo irá a venir mi jefe? Es bien voluble. Ayer venía de muy buena. Y antier dijo que regañar a nos a todos. No, ¿cómo irá a venir mi jefe ahora? Es bien voluble. Los trabajadores no lo captan. No captan por qué la situación, por qué el jefe de repente es muy estricto, por qué de repente tiene que ser. ¿Sí me explico? Sí. Para los trabajadores es un jefe nefasto, voluble. No se dan cuenta de que por qué actúa así. No funciona. Es difícil ser un jefe. Se dan cuenta de todo esto que manejamos aquí. Hace que en realidad el ser dirigente, el ser un directivo, el ser un jefe, el ser un líder, no es fácil. Por eso ahora han estado manejando una diferencia semántica entre lo que es jefe y lo que es ser líder. Se dice que son cosas diferentes. Tengo yo un estudio en mi blog para que lo vean, que tal vez lo estuve recopilando de varios autores, de varios pensadores, de las diferencias que hay entre un jefe y un líder. Y es más, lo pueden encontrar en internet, tal cual, diferencias entre jefe y líder. Le van a dar un listado por ahí entre qué es uno y qué es otro. Porque efectivamente, ahora el líder se conceptúa de una manera diferente. Veamos también por fuera, lo vamos a tocar en otros módulos más adelante. Bueno, el siguiente, la comunicación.
Aquí tengo comunicólogos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que estudian comunicación? ¿No? ¿Nadie? Nosotros sí. Ah, sí, ¿cómo se llama? Oliver. Oliver. ¿Y ustedes también? ¿Sí? Bueno, entonces ustedes no contesten porque creo que ustedes ya saben la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? ¿Por qué los seres humanos nos comunicamos? ¿Para qué nos comunicamos? Para transmitir un mensaje. ¿Transmitir un mensaje? No. Otra idea. Todos, a ver, ¿para qué nos comunicamos? Bueno, para que todos tengamos la noción o nos fijemos una meta. Para fijarse una meta, Bueno, pues para que todos conozcamos un fin que todos perseguimos. para conocer un fin, Para socializar. socializar tampoco. Es lo que sea para poder llevar la vida social, ¿no? Porque si no, No. ¿Para qué? Para transmitir, Para comunicar. transmitir, no. ¿Para qué nos comunicamos? Para cubrir una necesidad. Sí, tú ya lo sabías. Efectivamente, puedes valorar por acá. Sí, nos comunicamos para lograr objetivos. Los seres humanos, desde siempre, nos comunicamos con otros para que nos ayuden a lograr objetivos, satisfacer necesidades. ¿No? Vean, toda la historia hay información al respecto. Los seres humanos nos comunicamos no para transmitir mensajes, no para dar información, no para recibir información, no para transmitir deseos, sentimientos, emociones. Todo eso son medios para el fin. El fin es satisfacer necesidades. Los seres humanos nos comunicamos para lograr objetivos. Por eso es que los seres humanos vivimos en comunidad. Somos seres sociales. No podemos vivir en aislamiento. Un buen ejemplo de esto de que los seres humanos no podemos vivir en aislamiento lo vemos en una película llamada Náufrago. Tom Hanks. ¿La vieron? Esa película muestra cómo los seres humanos no podemos vivir solos. Dejamos de ser seres humanos. Si no han visto esta película, véanla. Y si ya la vieron, vuelvan a ver ahora desde el enfoque de la comunicación. La importancia que tiene que un ser humano se comunique con otro ser humano. En la misma película se ven muchas escenas de esto, de la necesidad que tiene de comunicarse con alguien, cuando inventa su amigo Wilson, cuando se pelea lo patea y luego no lo encuentra por ningún lado, se lo lleva, no lo quiere dejar solo. Hay muchas escenas de esto. La escena, por ejemplo, cuando se saca la muela, se saca la muela de una forma salvaje, con el filo del patín de hielo, ¿no? El filo, se saca ahí, se desmaya. Me acuerdo cuando vi esa película en el cine, no nada más se desmayó él, todos los espectadores también nos desmayamos ahí. Fue una escena muy fuerte. Un ser humano normal no hace eso. Un ser humano normal, pensante, busca otra forma más inteligente de resolver ese problema. Ya en el siguiente módulo vamos a ver lo que es la inteligencia, la creatividad, la solución de problemas. Igual voy a tocar este punto. La comunicación es muy importante al grado de que muchos investigadores han estado viendo qué es lo que está sucediendo en el mundo, por qué los seres humanos ya no nos estamos comunicando, y lo vemos desde el punto de vista del logro de objetivos. Si la comunicación es para lograr objetivos, ¿por qué los seres humanos no están logrando objetivos? No estamos logrando objetivos porque no nos estamos comunicando eficazmente. La comunicación siempre se le quiere poner un apellido, ¿no? La comunicación efectiva. ¿Qué hay alguna comunicación que no sea efectiva? Si no es efectiva, no es comunicación. ¿Me explico? La comunicación solamente es una, la que me permite lograr objetivos. Si no me permitió lograr objetivos, esa comunicación no existió. Por eso también hablo mucho, y lo vamos a tomar más adelante en el otro módulo, sobre la comunicación no verbal. ¿Realmente existe la comunicación no verbal? Hay muchos que hablan y que dicen, no, es que llega a ser tan importante la comunicación no verbal que inclusive es más importante que la oral. A ver, ¿qué elementos comprende la comunicación? El que envía el mensaje, que lo
recibe el mensaje mismo, el canal del mensaje, la retroalimentación y los obstáculos, el ruido. ¿Sí? Emisor, receptor, mensaje, canal, retroalimentación, ruido. ¿Cuáles son los componentes de la comunicación? El yo, el tú, el tema y el contexto. ¿Qué se necesita para que haya una buena comunicación? Que la intención del mensaje que envía el emisor le llegue al receptor igual, que esa intención llegue igual. Sin embargo, no es así. El que lo recibe lo interpreta. Es una intención y es una interpretación. Que por lo regular nunca va a ser igual. Nunca. La intención y la interpretación siempre están chocando. Los seres humanos, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, nuestro propio mundo, nuestra propia forma de entender ese mundo que nos rodea. Podrá estar ese mensaje muy claro, verdaderamente muy claro para enviarlo, pero desde el punto de vista del emisor, no desde el punto de vista del receptor. El que lo envía está muy claro, está perfectamente claro lo que estoy diciendo. ¿Por qué no lo entiendes? Porque yo tengo una manera diferente de interpretarlo. Para mí es así. Y ese choque hace que la comunicación no se dé. Y cuando la diferencia es muy marcada, trae conflictos. Los grandes conflictos que vive la humanidad es por una comunicación no dada. ¿Sí me explico por qué la comunicación solamente puede ser de una? Cuando se logra el objetivo. Y no se logra el objetivo de las dos partes, del yo y del tú, no hay comunicación. La comunicación no verbal es que los gestos te dicen más que las palabras, el movimiento, mi forma de hablar, no en sí mi palabra, sino mi forma de hablar, es lo que realmente, oye, cada vez es más difícil entender esto. Somos totalmente incongruentes, pensamos, decimos y hacemos cosas diferentes. Inclusive la comunicación interna es muy difícil con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos enojamos con nosotros mismos? ¿Pero por qué dije eso? Estoy pensando que voy a hacer una cosa y de repente digo otra cosa. ¿Por qué lo dije? O la acción, pero ¿por qué hago esto si yo no soy así? Y yo me regaño, ¿no? ¿Pero por qué hice esto si yo no soy así? ¿Pero qué favor? ¿Por qué lo hice? ¿Sí? Si nosotros mismos no nos podemos comunicar, ¿cómo vamos a poder comunicar con los demás? Hubo un estudio, ya tendrá como unos 10 años, que leí estos estudios, y lo titularon, los que lo investigaron, los que lo trabajaron, como la teoría de la incomunicación. La teoría de la incomunicación. Cuando siempre nos han dicho que los seres humanos siempre estamos comunicando, pero de repente nos han que hay una teoría de la incomunicación humana. Siempre nos han dicho los seres humanos, siempre estamos comunicando, inclusive antes de nacer y hasta después de muertos. Bueno, antes de nacer sí me suena, ¿no? Hay muchos estudios al respecto, ¿no? De que el bebé se comunica con la mamá y la mamá con el bebé y todo, pero después de muertos, como que no me suena, que será una cuestión espiritista, de que a ver, aparece, comunícate conmigo, ¿no? ¿Por qué después de muertos? Analizándolo, sí hay comunicación con los muertos. ¿No han oído esa frase? Y como el abuelo decía, como mi papá me lo decía, como mi mamá, dejaron huellas. La primera clase hablé de las huellas, ¿se acuerdan? De ser trascendentes. Un ser humano que es trascendente deja huella y siempre lo vamos a estar recordando. Y ese recuerdo es comunicación. Es comunicación. Ya nos dejaron un camino a seguir. Y como el abuelo decía, me estoy comunicando con él sigue comunicando conmigo. La comunicación ahora está sufriendo grandes problemas. Según estos estudios, manejaron dos enfoques. Uno que va hacia aspectos personales y otro hacia el entorno. Bueno, los aspectos personales se basaron mucho y tal vez de ahí salió, no sé si fue uno consecuencia del otro o al revés, la famosa ventana de Johari. ¿Quiénes ya saben de esta teoría, de estos estudios de la ventana de Johari? ¿Nadie? ¿No han escuchado la ventana de Johari? ¿Y ustedes comunicólogos? La ventana de Johari, se lo pongo aquí rápidamente, a la de que ustedes también lo investiguen. ¿Sí?
quiero que esto también ustedes lo profundicen. Se escribe así, con el latino. La ventana de Yohari habla de una ventana con cuatro cuadros, con 4 ventanas. Una ventana se refiere a lo que yo sé de mí y permito que los demás también conozcan de mí. La otra ventana, lo que yo sé de mí, pero no permito que los demás conozcan de mí. Por lo regular, esta ventanita nada más es una ramillita. Yo no permito que los demás gente me conozcan. Esta otra se refiere a lo que los demás conocen de mí, pero yo no lo conozco. Aquí podrían ser los defectos, ¿no? En esta otra, lo que ni yo sé de mí, ni los demás tampoco saben de mí, está muy adentro. Un psicoanálisis es lo que se maneja aquí. Para la comunicación se maneja esta parte de acá, lo que yo sé de mí y permito que los demás conozcan de mí. Hace rato les decía los componentes de la comunicación, el yo, tú, tema y contexto. ¿Qué se necesita para que haya una comunicación? Que se conozca. Si yo voy a hablar con una persona que no conozco, pues es muy difícil que haya una comunicación. Esto que les decía de la interpretación y de la intención, va a chocar muy fuerte. ¿Cómo voy a hablar con una persona que no la conozco? Pues ni yo lo voy a explicar, ni él me va a entender. El tema, si hablamos de un tema que desconocemos, a lo mejor yo lo conozco muy bien, pero el tú no lo conoce. ¿De qué sirve que yo hable con alguien que no sabe de lo que yo estoy hablando? ¿Me explico? Voy a platicar contigo de física cuántica. ¿Vale la pena esa plática? Entonces, ¿para qué platicamos? ¿Para qué nos comunicamos? Va a ser una comunicación absurda, porque el objetivo nunca se va a lograr. Yo quiero hablar de física cuántica, esa que está de moda, hay que verlo de... O tú vas a hablar conmigo de fútbol, soccer. Yo no sé nada de fútbol, soccer. O yo voy a hablar contigo de fútbol americano. A mí me encanta el fútbol americano. Tú no sabes nada de fútbol americano. ¿Vale la pena que platiquemos de eso? ¿Sí? Esa es la parte interesante. Que cuando hablemos, conozcamos. Que conozca a mi interlocutor, que mi interlocutor me conozca a mí y que el tema que estemos trabajando los dos lo conozcamos. Entonces, ¿cuál es la base de una comunicación? Y cómo que ya no estoy diciendo comunicación efectiva porque la doy por hecho. Si hay comunicación, es efectiva. Punto. ¿Cuál es la base? El conocimiento. El conocer. Cuando se dice, es que yo puedo hablar con un chino, aunque yo no hable chino, yo puedo comunicar con un chino, le hago dibujitos y le digo más o menos qué es lo que quiero, y él me va a entender por los dibujitos o por mis gestos y todo. ¿Creen que realmente sea esa una comunicación? Todo va a ser a base de interpretaciones, de intenciones. Por eso digo que la comunicación no verbal, la comunicación gesticular, no funciona. No funciona. No funciona. De veras, no funciona. Porque inmediatamente el interlocutor, ay, ¿qué me estará diciendo? ¿Qué me querrá decir con ese guiño de ojo? Se me hace que quiere conmigo. No, o sea, ¿sí me explicó? Hay que tener mucho cuidado con la forma en que comunicamos. La incongruencia humana, que ya es muy natural, provoca esto. Qué bueno que ustedes están estudiando la parte, en otro módulo, la comunicación, para que amarren todo. La comunicación solamente hay una, que sea totalmente clara para las dos partes. El siguiente módulo vamos a hablar sobre la negociación, manejo de conflictos, que es precisamente el resultado de una mala comunicación. Ese módulo también lo voy a dar yo, manejo de conflictos. El manejo de conflictos, vaya, es muy importante manejar los conflictos, nos ayudan a crecer, porque siempre vamos a estar chocando con la intención y la interpretación. Todos los seres humanos somos diferentes. Qué bueno. Recuerdan que también en alguna sesión pasada les dije, los seres humanos no somos iguales. Mentira, les dije, somos iguales, no es cierto. Somos diferentes y qué bueno que seamos diferentes. Eso es lo que nos hace conceptuar la vida y que nos conceptúen de manera diferente. Si fuéramos todos iguales, habría superación, habría crecimiento, habría desarrollo. No, sería un estancamiento.
Lo importante de esto es que busquemos la diferencia. Lo vamos a ver cuando lleguemos al último módulo, en el que vamos a hablar de las 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ahí vamos a ver la importancia de las diferencias. Bien, queda lo de la comunicación, involucra mucho. El otro aspecto de la comunicación, que no tiene que ver con aspectos personales, déjenme un último comentario de esto. ¿Por qué a la gente no nos gusta que nos conozcan? ¿Por qué lo que permitimos que los demás conozcan nosotros es apenas una rendijita? Tenemos la creencia de que si la gente nos conoce, nos va a hacer un daño. Y entonces prefiero ocultarme, ¿no? Decía por ahí una persona, no, yo sí confío en la humanidad. Yo siempre voy a ser honesto, íntegro, nunca voy a mentirle a nadie. Mi vida va a ser de verdad, de honestidad. Y se empieza a relacionar con una chica, la conoce. También puede manejarlo al revés, ¿no? Chico, chica. Conoce a la chica y se abre todo, te quiere lo máximo, sin ti no puedo vivir. Y resulta como que la chica le falla, que tristeza y llora. Sin embargo, yo sigo creyendo en la humanidad. Mi siguiente relación va a ser igual, siempre basada en la verdad, en la honestidad. Y otra vez con otra otra chica, se enamora, le abre el corazón, y otra vez le vuelve a fallar. Y él dice, no. Pero voy a seguir. Vos también decías, a ver, me voy a la chica, conoce a un chico ideal, perfecto. Pero como que no es un ideal ni perfecto, le falla, la chica llora, le pasa semanas llorando, triste, pero sigue diciendo, no, yo no voy a mentirle, yo voy a seguir siendo honesta, íntegra, y vuelve otra vez una relación, y le vuelve a fallar, y ella sigue, no, yo seguiré siendo, algún día voy a encontrar a la persona ideal, a la persona que realmente me comprenda, me entienda, me quiera tal como soy, no voy a mentir, y sigue con su relación. Y ahora un momento que va a decir, no, esto ya no está funcionando, esto ya no lo voy a contar, esta parte ya no la voy a decir, la guardo para mí. Y aún así le sigue fallando, hasta que llega un momento en que dice, ya no voy a ser yo, voy a ser otro. Y mi relación va a estar basada en un disfraz, en una máscara. Me voy a comunicar con alguien que también está disfrazado, porque también le pasa lo mismo, también tiene el miedo de comunicarse. Imagínense una comunicación basada en mentiras, en un disfraz. Yo voy con una máscara, platicando con alguien que también tiene una máscara. Y eso lo hacemos todo y en todo momento. Quiero encontrar un buen trabajo. Ok, ese trabajo me gusta. Pagan muy bien, es una muy buena compañía. Y ya vi lo que están pidiendo. Están pidiendo que tenga un título universitario, que tenga una maestría, que tenga 15 años de experiencia, que domine 3 idiomas, que tenga experiencia en el puesto. Hago mi currículum con todo eso. ¿No? En licenciatura, maestría, experiencia, 25 años que piden ahí, ¿no? 15 años de experiencia. Y cuando llega el que va a contratar, ¡qué bárbaro! Es exactamente la persona que estamos buscando, ya, contrátame inmediatamente. ¿Cuánto tiempo dura esa persona en el puesto? ¿No? Otro ejemplo, hablando de parejas. Y tiene que ver mucho con una película que vi hace mucho tiempo que se llama Loco por Mari. Y es muy vieja, pero es exactamente esto. Conozco a este personaje, lo voy a personalizar. Conozco a una chica desde la secundaria, me enamoro de ella, somos novios, nos enamoramos, pero por circunstancias de la vida nos separamos. Pero yo sigo recordándola, sigo pensando en ella, sigo enamorado de ella. Y al paso del tiempo la quiero localizar, contrato a un detective para que me la localice. Va el detective, la encuentra. El detective le empieza a seguir por todos lados, le graba todo, le da cuenta de sus gustos, de lo que no le gusta. Y resulta que este detective pues se enamora de ella. Regresa conmigo y me dice, fíjate que no, ya se perdió. Es así que ya no te conviene, está muy mal. No, ya. Olvídate de ella. Y el detective se regresa con la chica y como ya sabe todo lo que le gusta, que tenía predilección por la comida vegetariana, le gustaba la música clásica, le gustaba ayudar a los niños con parálisis. ¿Se acuerdan de la película? Estoy hablando de la película. De parálisis, a minusválidos,
tan. Y entonces él llega y como la conoce perfectamente bien, pues se la liga, la conquista. Imagínense que esta situación fuese real, que conquistar a la chica que él quiere conquistar, quiero con ella, y como quiero con ella, le voy a mentir. Le voy a decir que me gusta la comida vegetariana cuando la odio, pero ni modo, me gusta la chica y le voy a decir que me gusta la comida vegetariana. La música clásica, yo la odio, me duele con la música clásica, pero no, le voy a decir que me gusta mucho la música clásica, ¿verdad? Los deportes, a ella le gusta el golf, a mí me gusta el fútbol americano, fuerte, la violencia, pues no, ahora me voy con el golf, ¿sí? Y la enamoro y me caso con ella, hasta que llegue un punto en que ya no voy a poder seguir fingiendo. Va a salir mi verdadero yo, ya no quiero comer comida de conejos. Esta música ya no la soporto. Y trueno con eso. Lo mismo que me pasó con el trabajo. En cuanto se dio cuenta de que yo no dominaba los 3 idiomas, que no tenía la experiencia, que no tenía los estudios, me corrieron. Con mi pareja, chocamos, nos separamos, nos negociamos. ¿Sirve de algo mentir? Y sin embargo, ¿por qué seguimos mintiendo? Nuestra vida está basada en la mentira. En el famoso disfraz. Hay una lecturita por ahí que ojalá que algún día la lean, se llama El caballero de la armadura oxidada. Habla de esto. Una persona que vivió todo el tiempo con su armadura, protegiéndose de todo, y cuando se la quiere quitar, ya no puede porque tanto tiempo la usó que está oxidada. Y el libro trata de cómo va a ir quitándose todo eso, ¿no? Manejamos con tanta fuerza y con tanta frecuencia la mentira que no la creemos verdad. A veces ya llega una presentación, esto que es repetido, realmente me pasó. Ya se nos metió en la cabeza como si fuera una realidad, ya es nuestra vivencia, nuestra realidad, cuando efectivamente nunca pasó. El otro enfoque, decía, este es un enfoque. El otro enfoque es motivado por las tecnologías. Decía hace rato, los seres humanos somos seres de convivencia, de comunión. La tecnología nos está aislando. Ahora ya hay trabajos a distancia. Ya hay muchas personas que desde su despacho, desde su bufete, le trabajan a sus clientes, contadores, hasta abogados, ¿no? A distancia, hermano, sus escritos, la escuela, cada vez hay más estudios a distancia que estudios presenciales. Hasta las relaciones humanas. Me decía una vez un chico, ya me voy porque voy a platicar con mi novia. ¿Sí? Yo me imaginaba la clásica plática de la novia, ¿no? Dice a un jardín, a sentarse en una banquita, tomados de la mano, está platicando de repente de sus besitos, ¿no? No, después me enteré que era por internet, era su novia por internet. Oye, y ya la conoces, sí, ya le mandé su fotografía, está bien bonita mi novia, es güerita, de ojos azules, no, es una chulada. ¿Tú ya le enviaste tu fotografía? Se me va a acabar la batería. ¿Tú ya le enviaste la tuya? No, yo estoy muy feo, yo le mandé una copia de Brad Pitt. ¿Sí me explico? La mentira está ahí, la mentira está ahí. El aislamiento hace que los seres humanos dejemos de ser seres humanos. ¿Qué va a pasar si cada vez nos estamos aislando más y más y más? Ya no vamos a trabajar, no convivimos en el trabajo, ya no vamos a la escuela, ya no convivimos en la academia, ya no tengo mi novia presencial. Es más, ahora se casan a distancia. Hace muchos años vi una película llamada El Demoledor, ahora ya está en la segunda parte, pero habla sobre esto, de qué va a pasar en el futuro con las relaciones humanas. Si todo es a distancia. Esta película es con Sandra Bullock y Sylvester Stallone. Stallone es un policía del presente que por algunas circunstancias lo congelan y lo reviven en el futuro. En el futuro lo vuelven a revivir porque lo necesitan como policía fuerte. En el futuro todo es paz. Lo ponen en el futuro porque hay un delincuente que se escapó, que va a venir del pasado y que la única forma de poderlo atrapar es con el mismo policía que lo atrapó en el pasado. Entonces lo reviven y ahí andan buscando, ¿no? Aquí la parte a la que quiero llegar. Le asignan a Sandra Bullock, que es la policía del futuro, al Stallone, que es el
es policía del pasado violento. Entonces, un día le dice Sandra a Stallone, vamos a tener relaciones. Uy, el Stallone se pone feliz. Sandra está congelado, ¿verdad? Por bien una relación, ¿no? Llegan a la casa y se sientan a los negros, por un lado y por otro lado. Llega la Sandra Bullock con un casquito, ella se pone otro casquito, y ya. Entonces empieza la película a ver el movimiento psicodélicos, colores y todo, ¿no? El éxtasis. Cuando termina, le dice, sí, es que durante mucho tiempo tuvimos muchos problemas de enfermedades sexuales, por eso ahora ya no hay contacto físico, ya no hay transmisión de fluido por tantas enfermedades que hubo. Ahora así es como tenemos las relaciones. Y ahora lo estamos viviendo. Vean, el hombre vive en México y la mujer vive en Rusia, ¿verdad? Vamos a tener un hijo, dicen los dos, vamos a tener un hijito, sale. ¿Dónde quieres que nazca? Pues que nazca en París, sale, allá. Él en México, ella en Rusia y el hijo nace en París. Y es una realidad todo esto. ¿Cierto o no? El futuro que lo vemos está medio difícil, ¿no? Si los seres humanos ya no nos vamos a tener que trasladar a ningún lugar físico, ¿cuál va a ser nuestro futuro? Según la evolución humana, órgano que no se usa se atrofia, desaparece. Si ya no voy a usar piernas, en unos millones de años, ya no, vamos a tener piernas. Y sigue la tecnología creciendo, ya no vamos a tener que usar las manos para nada, todo va a ser a través de la mente. ¿No? ¿Qué vamos a dar? ¿Una bola? ¿No? Aparentemente el futuro se ve medio nebuloso, ¿no? Acuérdense que vivimos siempre por ciclos, así que a lo mejor no va a ser tan negativo como se ve, pero son dos teorías que están manejando mucho esto. Decían estos hombres que estudiaron, que vieron a dos gemelos, a gemelos, y les preguntaban qué tanto conocían uno del otro, y se decían que no se conocían. Luego lo hicieron también con parejas, ¿no? El esposo con la esposa, el papá con el hijo, la mamá con la hija. La respuesta era que no se conocían, no se conocían. De esto salieron muchos realities donde ponían alguna división, una mapada, de que ponen a la esposa y le preguntaban, ¿cuál es el color favorito de tu esposo? ¿En dónde lo conociste? ¿Se acuerdan que esto ha pasado? Y fue un boom. ¿Por qué? Porque interesaba a la gente ver qué tanto se conocían unos de otros. Ese famoso dicho de que me conozco también como la palma de mi mano. Yo quisiera que si en vez de la palma de tu mano, la dibujaran, a ver si es cierto que la conocen también. Si nosotros mismos no nos conocemos, ¿cómo vamos a poder conocer a los demás? Ahí está el primer punto para que la comunicación sea efectiva. Profundicen sobre esto, manejen la reflexión